Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y Espíritu esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su esperanza. Que no se escucha de cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración más segura, viendo su paz inagotable y dulce y grata, con de temores y ansiedad y colocada, que me elevo mi cantar al cielo. Cuando a la tierra baja el negro, estos son canderos de Cristo, a quien mis ojos ven a Cristo. Mira su nombre que mejora mientras duermo, pone tu mano sobre mí si estoy enfermo, me fortalece, me alienta con el seno, pues el Dios vive en el coche de mi sueño, y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento, de la virtud mi Redentor amado, por liberado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre corporando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciendo insolente, pero ella cuando el cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube, pero ella cuando el cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana damos gracias por su misericordia, por su amor. Le damos gracias que usted es bueno, benevolente y misericordioso con todos nosotros, que nos ha permitido llegar otra vez con bien y nos ha librado del mal, Señor, en esta semana, Señor, que nos perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Estamos delante de ti, Señor, con toda humildad, sabiendo que no somos nada en tu presencia, Señor, sino por la sangre de Cristo que tenemos la redención de nuestras almas. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Ahora voy a predicar como José, pero no como el pastor, sino como José, que ando todo al modo del cuello. Entonces, ténganme paciencia si no puedo tirar la cabeza.
Abra su Biblia de nuevo, hermano. Quiero terminar el mensaje que había empezado en Romanos capítulo 11. Antes de empezar estos versículos, en Primera de Pedro, si lo quieren abrir, lo voy a leer rápido. Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 9 dice la Biblia: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, de las cuales desean mirar los ángeles. Una de las cosas que Pedro también aquí nos declara, hermano, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene que estar en un paralelismo afín con el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo no son dos testamentos que no vengan de la mano. Son dos testamentos que quizás hacen un parteaguas en el nacimiento de Cristo, hacen esta evolución. Cuando llega Cristo se descubre el velo, y ahorita vamos a leer que este velo, hermano, este velo estaba hecho por el pacto que había en Moisés. La Biblia así lo declara. Por eso los israelitas no pudieron llegar a la salvación. Ya lo habíamos leído eso, ya no quiero volver a leer lo que habíamos leído, pero vamos a Romanos en el capítulo 9, vamos a seguirle donde estábamos. Después de que leímos que Dios dejó simiente para que no hubieran sido borrados de la faz de la tierra como Sodoma y Gomorra, dice en el versículo 30, Romanos 9:30, dice la Biblia: dice, pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Esto lo dice la Biblia en Isaías, si quieren ir, Isaías capítulo 26, por eso dice la Biblia como está escrito, ya lo había profetizado Isaías. Isaías capítulo 26. Perdón, hermanos, creo que me equivoqué. Más bien es Deuteronomio 31. Bueno, en la perícopa de las Biblias, de los que tengan, ahí viene el versículo en el Antiguo Testamento que lo dice tal cual, que aquí hay una piedra de tropiezo, tal cual, y esa piedra de tropiezo es Cristo. Hay que recordar que siempre la piedra de tropiezo, desde el Antiguo Testamento, en Daniel, en Deuteronomio, está hablado como Cristo. Cristo es la piedra la cual tropezaron. No, como no tengo yo una Biblia con perícopa, no puedo reverlo, pero si alguien lo tiene ahí debe de aparecer donde está en el Antiguo Testamento. Y esto lo pueden encontrar. Eso solo era para comprobar lo que había sido dicho.
Bueno, seguimos otra vez en Romanos, capítulo 9. Perdón, hermanos, la verdad lo anoté mal el versículo. ¿Es 28? Ah, es que yo dije 26. Que andaba bien rolado. Entonces, a ver, lo leo rápido. ¿O lo puedes leer, hermano? Si lo tienes. Dice así: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo puse en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, que creyere no se apresure. Sí, no será avergonzado. Aquí el apóstol Pablo está revelando lo que ya había sido dicho por el profeta Isaías, que hay una piedra de tropiezo en la cual iban a ser avergonzados todos los que no creen en ella. Y los que sí creyeren no serán avergonzados, porque Cristo es nuestra corona. Así lo dice también Isaías, que Cristo será nuestra corona. Ahora, todo esto, hermanos, nosotros debemos entender que cuando fue revelado el plan, cuando Dios empezó a dar su plan por los profetas, como dice Pedro en capítulo 1, donde leímos, ellos buscaron diligentemente. Ellos estaban tratando de ver qué era todo esto que les había sido hablado por medio del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, pero no era para ellos, todavía no se daba el tiempo de Cristo. Y estaba todos ellos, pues que no entendían muchas cosas. Pero esto, ¿por qué era, hermano? Esto era porque el plan se concretaba en Cristo. En Cristo era donde todo iba a llegar para que sea el Israel de Dios, para que sea completo. Esto lo vamos a encontrar también en la Biblia. Mire, vamos a seguir leyendo. Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 9, ya para terminar de leer, o no sé si ya terminamos de leer el capítulo. Sí, ya. Entonces, vamos a Romanos 11, versículo 7. Vean lo que dice la Biblia. Bueno, nada más para hacer un resumen de Romanos 11. En el versículo 1, Pablo dice, Dios ha desechado a su pueblo, hace una pregunta, y él dice, en ninguna manera. ¿Y cuál es la evidencia? Porque Pablo se refiere a él como que Dios no ha desechado a su pueblo, porque él es israelita de la tribu de Benjamín. En el versículo 1 dice esto. En el versículo 2 lo vuelve a remitir al Antiguo Testamento, con lo que pasó con Elías, diciéndole, no, Dios siempre se ha guardado un remanente de elección, un remanente de gracia, y lo demostró ya leímos los versículos en Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, y luego en el versículo 5 encontramos donde Pablo habla del tiempo, de cuándo se está refiriendo. Este capítulo sí es un capítulo, se puede decir, lleno de mucha escatología, pero que se cumplía en ese tiempo, no que se cumplirá en otro tiempo. Esto no hay demostración que se cumplirá en otro futuro, porque en el versículo dice 5, así también, aún en este tiempo, Pablo está aseverando que eso ocurrirá en ese momento cuando él está vivo. Han quedado reliquias por la elección de gracia. Yo les dije, aquí hace una referencia a la gracia, no a la ley, no a obras. Jamás ha habido un remanente por obras. Siempre el remanente ha sido por gracia. ¿Qué es esto? Que Dios los salva por medio de la fe que ellos han colocado. Después dice el versículo 7, fíjense, otra vez hace otra pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado. Vea la afirmación que está diciendo Pablo, que no lo alcanzó Israel. ¿A qué se está refiriendo? Estamos hablando de la salvación. Unos versículos antes lo dice, pero luego vea el contraste que hace. Mas la elección lo ha alcanzado. Y luego dice la otra parte, y los demás, aquí está hablando ya de un total, una parte de la elección ya lo alcanzó, y los demás, ¿qué, hermano? Fueron endurecidos. Entonces, ¿quién van a ser salvos? Según, ¿qué parte de Israel va a ser salvo? Los que crean, porque los demás van a ser endurecidos.
Mismo Dios les dijo, yo los provocaré a celos a ustedes, los va a endurecer. ¿Y qué pasó cuando llegó Cristo? No aceptaron al Mesías, no lo aceptaron y fueron endurecidos, porque tropezaron con la piedra a la cual es Cristo. Y luego vea lo que dice la Biblia en el versículo 8. Dice, ¿por qué fueron endurecidos? Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿De quién está hablando el versículo 8, hermano? ¿De todos o de solo la parte que fue endurecida? O sea, siempre ha habido en Israel gente que cree, el remanente de gracia. Pero estos que no creyeron, estos que se apartaron de los caminos de Dios, a ellos les fue dado un espíritu para que tengan ojos y no vean, y tengan oídos y no oigan. Porque luego aquí ya quieren englobar a todos y decir, ya ves, encerró a todos como si Dios fuera malo. No, a los que creen no los va Dios a cortar, pero a los que no creen, pues Dios les va a cegar más. ¿No dice esto también Romanos capítulo 1 de los gentiles? Que después de que hicieron cosas nefandas, ¿qué hizo Dios? ¿No dice que les entregó a sus cochinadas? ¿No dice eso Romanos 1? Pero Dios, ¿acaso cuando dice les entregó, es que Él los puso en esos pecados? No, hermano, es gente que siempre va a rechazar la gracia de Dios. Y son a los que Dios endurece, a los que no creen. Este versículo lo dice clarito. Bueno, si lo vas hilando con el versículo anterior. Hay una parte endurecida, por eso dice más los demás. Dice, y los demás fueron endurecidos, punto y coma, sigue la idea, como está escrito, les ha dado un espíritu para que no vean. Ahí vamos a Isaías capítulo 30. Esto también ya fue dicho por Isaías desde antes que aconteciera. Isaías capítulo 29, versículo 10. Vea lo que dice la Biblia. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Dice el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. El 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Y si tú lees este capítulo y estos capítulos, esta idea que trae Isaías, es un pueblo que no ha entendido en regresar sus caminos a Dios. Jamás está hablando del remanente de gracia, está hablando de los que se endurecieron, de los que no quisieron creer. Y Pablo por eso dijo, hasta esta fecha es lo mismo. Entonces, lo que nos queda claro del versículo 8 fue, a causa de su pecado y su alejamiento, Dios les ha dado un espíritu para que no vean. Después vamos al versículo 9, vamos a Romanos otra vez. Romanos 11:9. Vean lo que dice la Biblia. Y David dice, séales vuelta a su mesa en lazo y en red y en tropezadero y paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agobiarles siempre el espinazo. Aquí hay otro dicho de David cuando estaba profetizando, y este tú lo puedes encontrar en el Salmo capítulo 69. Salmo capítulo 69, vea lo que dice el versículo 22 y 23, dice la Biblia. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Séales oscurecidos sus ojos para ver, y haz siempre titubear sus lomos. ¿Sabes, hermano?
Al pueblo le fue dado una ley en Abraham para que ellos siguieran, y este pueblo fue entenebrecido sus ojos porque dejaron de confiar en el dador de la ley y empezaron a confiar en sus obras, empezaron a confiar en lo que ellos podían dar, en lo que a ellos les gustaba. Y después dice la Biblia que ellos se acercaban de boca, se acercaban nada más por fuera, por estar presentes, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y mira, hermano, todo esto que leemos no es para criticar a Israel. Acuérdate que todo lo que está escrito es una admonición para nosotros, una enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, puede ser que nos esté pasando lo mismo que Israel? Que nuestro corazón está lejos de Jehová. Quizás estamos aquí presentes en cuerpo y nuestros labios quizás se abran para decir gloria a Dios, o quizás para cantar. Pero tu corazón, ¿dónde está, hermano? Dios es un Dios personal, hermano. A él no le interesa si te la llevas bien con el pastor, o conmigo, o con Luis, o con los que estamos aquí presidiendo. No. Dios quiere que tú tengas una relación verdadera con Él. Y este pueblo empezó a confiar en las señales de los pactos, la circuncisión, la sangre, las leyes, los milagros, y empezaron a vivir en estas cosas en lugar de vivir en Dios. Y cuando venía una de las cosas que ya no vamos a alcanzar a leer, pero cuando empezó a atacarles los asirios, ¿sabes qué hizo este pueblo? En lugar de ir a Jehová y en lugar de clamar misericordia por Jehová, ¿sabes qué hicieron? Hicieron pacto con los egipcios. Y con todos estos agoreros que profetizaban. ¿Y sabes qué dijo Dios? Voy a desechar este pueblo maligno, que no me sigue a mí, sino que están buscando alianza con hombres, y no me están buscando a mí. Ahora, hermanos, si te das cuenta, mira, confiar en Dios, Dios pone los medios para que tengamos victoria. No sé si se acuerdan de esos leprosos que estaban en la ciudad y ya sabían que iban a morir, ¿no? Y no me acuerdo quién estaba acampando afuera. Alguien con mejor memoria puede acordarse bien. No sé si eran los asirios o los filisteos, no recuerdo. Y estos leprosos dijeron, pues mira, vamos a morir, ya de todas maneras, si no vamos, que nos maten allá. Y había una profecía que decía, mañana a esta hora, un pueblo que se estaba muriendo de hambre, la harina va a estar regalada, va a ser baratísima. Y como que todos se sacaron de onda, ¿y cómo va a pasar esto? Fueron los leprosos a buscar al campamento de no sé si eran los asirios, de verdad no recuerdo. Salieron, ¿y qué crees que había pasado? Había llegado otro pueblo y los habían matado. Y dejaron todo el botín ahí, comida, alhajas, todo lo que tenían, un ejército completo para una pequeña ciudad. Y estos leprosos regresaron contentos, y mira, pasó esto, y mira, está todo solo, y ya tragamos, y estamos felices. ¿Cómo los defendió Dios, hermano? ¿Bajó un ángel? Dios los pudo haber defendido por medio de otros pueblos también, pero la confianza está en Él. El mismo Dios dice, yo los he guardado no por ustedes, sino por la gloria de mi nombre. ¿Te has puesto a pensar que a veces Dios quiere que le glorificamos cuando confiamos en Él? Ni siquiera tanto para que tú te gloríes en que llegó un hermano y te dio el pan que necesitabas o lo que ocupabas. Es para que le des la gloria a Dios, pero porque estás confiando en Él. No en el pastor o no en el hermano X que te apoya. Porque ese hermano quizás lo hizo porque Dios hizo algo en su corazón para que te bendijera, para que te llevara palabra, para que te ayudara. Pero no es Él, es Dios, y tu confianza debe de estar en Dios. Esa es una relación verdadera con Dios. Y es cierto, llegan los hombres y gracias a este hermano, estos hermanos americanos que vinieron a predicarnos.
Pero yo no le voy a dar la gloria a ellos, yo le voy a dar la gloria a Dios. Porque fue Dios que puso en su corazón, y Dios es el que me transformó, no ellos. ¿Sí me entiende, hermano, que nosotros debemos no caer en los mismos errores? Esto también es una admonición que la Biblia nos enseña. Vamos a regresar a Romanos 11. Vamos a leer el versículo 11. Digo pues, hablando del pueblo otra vez, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos vino la salud de los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos. ¿Sabes, hermano? Toda esta explicación que está dando, que hubo un alejamiento de este pueblo étnico, que hubo una perdición de ellos, es real, hermano, es verdadera. Las preguntas que está haciendo Pablo es, ¿tú crees que este pueblo fue rechazado, fue perdido para que tú te jactes? No, hermano, nosotros no debemos de jactarnos, porque nos ha sido dado igual que a ellos, por gracia. Por gracia nos ha sido dado. Y en ninguna manera está bien que nosotros nos jactemos sobre ninguna otra persona. Y Pablo es lo que está enseñando. Mira, es fácil burlarse ahora que tenemos el misterio revelado de la eternidad, que es Cristo, que salva a todos y nos lleva a Israel, al Israel de Dios, que es la iglesia. Es fácil burlarse, pero yo les he dicho, y como lo leímos la otra vez el jueves, Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5, si tú lo lees, dice, no te burles de ellos. No es buena la jactancia, sino antes pidan perdón. Nosotros, hermanos, no debemos de burlarnos de este pueblo que no entendió, que ha estado pensando hasta el día de hoy, los que son los ortodoxos, que siguen creyendo que no ha venido el Mesías, o que el Mesías no es Cristo. No debemos de burlarnos, porque podemos caer en lo mismo. ¿Sí me entiende, hermano? Nuestra jactancia no es buena, porque lo que es dado de gracia, ¿cómo te puedes jactar? Dice la Biblia en otros versículos. ¿De qué te jactas si te fue regalado? Lo que tienes, dice, ¿de qué te jactas? Yo no me puedo jactar de que yo soy salvo y los demás no. Hermano, me fue regalado por gracia. Yo soy igual de indigno que cualquier hombre que está fuera condenado. Igual. Soy peor, soy pecador, merezco la condenación eterna. Pero Cristo decidió salvarme por medio de su gracia. Y esto es una obra completamente de Dios. Jamás va a ser mérito propio. Jamás, hermano. Por eso la Biblia nos enseña que no nos jactemos. Vean lo que dice el versículo 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ve lo claro que deja la Biblia esto. No te jactes. Porque ¿de dónde vino Cristo, hermano? ¿De dónde vino? De Israel. De ahí vino. Por eso no es bueno jactarnos. Porque nosotros, hermanos, si ellos están condenados, siendo elegidos por los padres que Dios eligió y los prometió a los padres, ¿qué será de nosotros que no tenemos ninguna relación con esto? No sé si entienda esto. Entonces lo que menos cabe es la jactancia. Y el único digno de gloria y honra es Cristo, es Dios. Tampoco confundan. Luego van a estar como ellos dándole gloria a Moisés. Tanto se jactaban en Abraham y en Moisés.
Pero Dios les dijo, no, no se jacten en ellos. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. ¿Por qué? Porque Dios está atribuyendo que todo el entendimiento y toda la gloria es para Él solamente. Y así lo declaró Dios, y así debe de ser, hermano. Nosotros no somos quien para corregir a Dios. Ahora, vamos a entrar a otra parte. Ahora, aquí podemos meter varios versículos. Por ejemplo, Hechos capítulo 28. Vamos a leer nada más 2, para no irme tan largo. Hechos capítulo 28. Ya vamos a terminar, hermanos, Versículo 28, del 23 al 28, vean lo que dice la Biblia. Dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús. Fíjense por dónde les enseñaban de Jesús: por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Una pregunta: ¿quién es el centro del Antiguo Testamento, hermano? ¿Cómo le estaban enseñando ellos? ¿Por medio de qué? ¿Del Evangelio? Dice, de la ley de Moisés y los profetas. El fin de la ley es Cristo, dice la Biblia. Y luego dice, y algunos asentían a lo que decía, mas algunos no creían. Ahí está la parte del pueblo que cree y de la que no cree. Y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo Pablo esta palabra: bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sane. ¿Cuál es la manera en que Dios perdona, hermano? ¿Cuando te arrepientes o cuando no te arrepientes? ¿Cuando escuchas o cuando no escuchas? Aquí lo está diciendo, para que oigan y se conviertan de corazón. ¿Sí me entiende? Y luego dice el versículo 28, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación o salud, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. Ahí está la parte profética de les voy a provocar a celos. Les daba tanto coraje que ellos habían recibido también el Espíritu. Tanto les molestaba. Pero ¿a quién, hermano? ¿A la parte creyente o a la no creyente o a todos? Solo a la parte que no creía. Eso es lo que debemos de entender. El pueblo de Dios, el remanente de gracia, pues ellos eran los que predicaban, hermano. Pablo era judío, Pedro era judío, Jacob era judío, y muchos apóstoles eran judíos, si no es que todos. Y aún sus discípulos, muchos eran judíos, quizás uno que otro ya no, como Tito, y otros ya no eran, ya eran gentiles o de padres gentiles. Pero hermano, siempre ha estado el pueblo de Dios, el remanente de gracia, dispuesto a seguir a su Dios. Las reliquias de la gracia le llama la Biblia. ¿Qué es reliquia? Una pequeña parte que ha quedado de algo que fue. Eso es una reliquia. Eso es la reliquia de la gracia. Ahora vamos a regresar otra vez. Romanos. Eso que habló en Romanos capítulo, eso que leímos ahorita está en Isaías del 6 al 10, pero vamos a seguir leyendo. Entonces ya vimos que los que no creyeron son los que rechazaron a Dios, son aquellos que han sido quebrados. Y luego dice la Biblia, vamos a seguir leyendo. Ahora, para ya no leerlo, en Isaías, si tú lees Isaías del capítulo 1, sobre todo el versículo 22 y 23, el capítulo 3, versículo 20, la Biblia habla de la incredulidad de ellos. Si tú te vas allá, no quiero irme por causa del tiempo,
Pero por ejemplo ahí les dijo, Dios los encaró y les dijo, te tornaste a ramera porque no me seguiste. Dijeron, aman las dádivas y van tras la recompensa. En lugar de escuchar al caso del huérfano o de la viuda, ¿qué hacían ellos? Iban por la recompensa. ¿Quién me paga más dinero? Y no hacían justicia, y esto le molestaba a Dios. Lo mismo que hace muchos gobiernos. Dice, son henchidos, buscan agoreros, están llenos de oro y plata, están llenos de ídolos, son soberbios, y la casa de Efraín está llena de ebrios. Ya no les importaba estar cuerdos a ellos, solo les importaba la fiesta, estar viviendo en este tipo de pecados. Esto es muy feo, hermano, muy, muy feo. Cuando una casa no tiene orden, cuando hay un padre golpeador, cuando hay un padre borracho, la casa se va desmoronando. Es horrible. O al revés, si el hombre está trabajando y la mujer está haciendo mal en su hogar, la casa se va destruyendo. ¿Sabes, hermano? Debemos de cuidar nuestros hogares, que no caigamos como estos ejemplos que Dios nos ha puesto en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo. Que nuestros hogares sean honrados por nuestra presencia. Que cuando tú estés, apoyes a tu esposa, apoyes a tu esposo, se amen verdaderamente, para no caer en estos ejemplos de vergüenza, hermano, porque son vergonzosos. Teniendo todo para ganar, lo perdieron todo, por no vivir conforme a las Escrituras. La vida, hermano, es complicada, es difícil, y debemos de ponernos a cuentas con Dios cada mañana, cada noche, para que nos siga guiando. Luego vamos ya a la parte final de este capítulo. Vamos a leer versículo 23. Vean lo que dice la Biblia. Aquí empezamos a la supuesta parte profética que el dispensacionalismo llama, que es futurista, pero luego vamos a compararlo con el Antiguo Testamento y vamos a ver a lo que se refiere. Esto es muy bueno siempre. Y si no, en la perícopa que tienen ahí, los que la tienen, pueden irse a los versículos que lo manden para que vean que no es idea mía. Vean lo que dice el 23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, ¿a quién se está refiriendo, hermano? A los incrédulos. Por eso está diciendo, si no permanecen en incredulidad. Si no permanecen en incredulidad, ¿qué va a pasar? Serán ingeridos. ¿Esto qué quiere decir, hermano? ¿Que Dios los obligó a ser incrédulos o no? ¿Por qué da la opción de que pueden volver a ser ingeridos, hermano? ¿Qué necesitan para creer? Pues eso, ¿no? Creer, ¿no? ¿O qué necesitan para ser ingeridos? Creer. Entonces, no culpen a Dios. Dios no ciega a nadie. El pecado es el que nos ciega. La maldad de nuestro corazón es la que nos ciega, la soberbia. No Dios, hermano. Siempre culpamos a Dios. No, Dios no tiene la culpa de tu pecado y tu maldad. Tú eres responsable de tu pecado y tu maldad. ¿Quieres una evidencia? ¿Tú sabes que va a haber un juicio para todos nosotros? ¿Qué crees que va a juzgar Dios? ¿Lo que Él te obligó a hacer o lo que tú hiciste libremente? ¿Para qué es el juicio? Si Dios te hizo para que tú seas desobediente, pues ¿qué te va a juzgar? Él te hizo así, ¿no? Pero si Dios te dio una responsabilidad y tú decidiste no hacerla, ahí está el juicio. Dios va a juzgar justamente. Por eso la Biblia dice que si solo serán salvos si no permanecen en incredulidad. Y Dios los va a volver a ingerir. Y luego vean lo que dice el 24, 25 y 26. Porque si tú eres cortado del natural acebuche significa olivo silvestre, un olivo que crece pues ahí en la sierra, en donde quieras, donde lo quieras, pero que no fue criado, en pocas palabras, que fue criado, pero sigue siendo olivo, ¿verdad? A lo mejor ahí con sus espinas, a lo mejor con una planta bien gacha a un lado, pero sigue siendo olivo. Fíjate lo que dices. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, del olivo silvestre, y contra natura fuiste ingerido a la buena oliva, a la oliva que Dios plantó,
a la iglesia, a la oliva que Dios ha cuidado, que le encargó a un pueblo que fue desobediente, pero Dios ha decidido agarrar ese acebuche y meterlo a la oliva de la iglesia. ¿Quiénes son esos? Nosotros, hermano. Silvestres que fuimos ingeridos al Israel de Dios. Y luego dice, cuanto más estos, ¿quiénes, hermano? ¿Los que se arrepientan o los que no se arrepientan? ¿De qué viene hablando el contexto? Cuanto más estos que se arrepientan, porque eso dice el versículo anterior, que son las ramas naturales, serán ingeridos a su oliva. No está hablando que los va a ingerir a los que no se arrepientan, jamás está diciendo esto. Por el contrario, el contexto nos dice que si se arrepienten, volverán a ser ingeridos. Y el 24 vuelve a decir lo mismo. Porque luego se entiende como que Dios va a salvar a todos, crean o no crean. O va a ser un milagro para que todos crean de golpe. El milagro ya fue hecho, se llama Cristo. Y no quisieron creer muchos, pero hay unos que sí quisieron creer. Y estos van a ser ingeridos a la buena oliva. Y luego vean lo que dice la Biblia, el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No ignoremos esto, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Que el endurecimiento en parte o parcial, o sea, la única parte que hay un endurecimiento de una parte de Israel, dice, ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego aquí viene el versículo que todos, que sustenta el dispensacionalismo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Aquí viene una parte bien interesante. Este versículo, hermano, nos habla que está colocado después del rapto. Yo no sé si alguien aquí ha leído alguna parte del rapto. Yo no he leído nada futurista. Yo hasta ahorita he leído puras cosas que están aconteciendo en ese momento. Para eso hay que dar un brinco al vacío, un brinco de fe que la Biblia no sustenta. Si alguien lo tiene, pues debería de decir, hermano, claro que aquí está hablando del rapto y luego habla de que van a ser ingeridos. En ninguna manera está hablando aquí de esto, hermano. Ahora, oye, hermano, pero ¿cómo te quitas ese palo de y luego todo Israel será salvo? Yo no lo tengo que hacer, hermano. Pablo ahí dice, enseguida dice como está escrito, o sea que ya lo había escrito. Pues vamos a ver lo que está escrito, hermano, y luego ya platicamos. Para esto vamos a ir a Isaías capítulo 59. Vamos a ver Pablo cómo se va a desatorar de esto que dijo. Si es que se entiende así, ¿no? Si no es que lo entendimos mal. Ahora, antes de leer este versículo, el versículo 20, vamos a leer el versículo 1 y 2, que da un contexto de este capítulo. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Versículo 20, vea lo que dice la Biblia. Y vendrá, los versículos que recitó Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren, de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Quién es todo el Israel que va a ser salvo, hermano? Según Isaías 59, 20. Es el versículo que está declarando Pablo, hermano. A los que se
volvieren. Dice Pablo, y luego todo Israel será salvo. ¿Quiénes son, hermano? ¿Todos o los que se volvieren? Hay alguien que dice que todos, esté como esté, viva donde esté, sea dueño de páginas pornográficas. No, a ellos no les interesa, todos van a ser salvos, todos. No importa si están del lado que estén, van a ser salvos. Yo no leo esto en la Biblia. Yo leo en la Biblia que dice, tu pecado te ha apartado de tu Dios, dice el versículo 2. Pero los que se volvieren serán salvos. Todos van a ser salvos. ¿Quiénes? Los que se volvieren. Yo no veo dónde están diciendo. Mira, claro que era futurista para Isaías esta profecía. Claro que lo era, hermano. Pues todavía no llegaba a Cristo y en Cristo todo está cumplido. La pregunta es, ¿de dónde sacan que esto va a ser después de que nosotros nos vayamos? ¿A qué horas van a ser salvos? ¿O como por qué van a ser salvos los que no quieran arrepentirse? Hermano, este versículo se refiere a lo que está hablando Pablo en Isaías. Él está tomando en cuenta lo que está pensando en la profecía de Isaías. Y dice, ya los que se volvieren. El contexto del capítulo lo puedes leer, si quieres léelo todo. Pero está diciendo, tu pecado ha hecho una brecha entre tu Dios y tú. Pero a los que se volvieren, ¿qué crees? Dios les va a dar un redentor para que sean salvos. Oh, hermano, bendito Cristo, llegó y se cumplió la profecía. Y ahí está Pablo, ahí está Pedro, ahí están los apóstoles, ahí está Jesús, ahí está una María, ahí están tantos judíos predicando el evangelio, porque se volvieron de su iniquidad. Y toda la iglesia primitiva que tenía tantos judíos que se volvieron de sus transgresiones, y todo Israel fue salvo. Todos los que se volvieron. Obviamente el que no quiere ir a Cristo, hermano, Dios no lo obliga. Dios no va a forzar a nadie a entrar al reino. Aquí la duda, hermano, que queda es si tienen esos versículos donde pausan una semana y un día va a salvar a todos, pues preséntenlo. Eso estaría muy bien. Yo quisiera ver eso. Sin embargo, la Biblia sí nos dice que esto ya se cumplió en Cristo. Y todos los que se arrepintieron entraron en el reino. Y aún al día de hoy, todos los que se arrepientan de su maldad, sea judío, sea no judío, sea olivo natural, sea cebuche, todos van a ser ingeridos a un solo pueblo, que es el pueblo de Jehová. Yo no entiendo. Si yo fui ingerido, pues ¿a dónde fui ingerido? ¿A un pueblo secundario? ¿A otro pueblo alterno? No, hermano, solo hay un pueblo de salvación. Es a lo que me refiero. De salvación solo hay uno. Y es la iglesia de Cristo. Es el pueblo de Dios. Vean lo que dice la Biblia, miren. Segunda de Corintios. Ya estoy en los últimos versículos. Segunda de Corintios capítulo 3. Vean lo que dice el versículo desde el 13 al 16. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. ¿Por quién es quitado, hermano? ¿Por la ley? ¿Por una dispensación? ¿Por una nueva época? ¿Quién quita el velo, hermano, de estos hombres? Cristo lo quita, hermano. La única manera de ser salvo y de ir al Padre se llama Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Dios. Nadie, ni judíos, ni gentiles, ni marcianos, ni nadie va a ir al Padre si no es por Cristo. ¿Por quién es quitado el velo? Dice la Biblia. Por Cristo. Dice la Biblia.
versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. A lo mejor este versículo está mal, porque hay otro lugar donde alguien asegura que se quitará, que va a ser después del rapto. Ellos no necesitan convertirse, un día van a ser salvos, nomás porque esto es insostenible, hermano. La única manera que sean salvos es convirtiéndose a Cristo. Aquí lo dice la Biblia. Y el velo que tienen hoy y que tuvieron en el tiempo de Jesús y que tuvieron en el pasado, la única manera en que se va a quitar es por Cristo. Esto lo asevera la Biblia. Hermanos, no hay tipos de salvación. No hay salvación en la ley. No hay salvación diferente en la gracia o diferente en la tribulación. Todas las salvaciones son por gracia, por medio de la fe. Toda la salvación siempre va a ser una, en Cristo y solamente por Cristo. Vean lo que dice Juan. Juan capítulo 15, versículo 2. Esto es lo que le pasó a este pueblo. Juan 15, 2, Evangelio según San Juan 15, 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Hermano, si tú estás aquí en la iglesia y no llevas fruto, no tengas duda, no eres salvo. Y Dios un día va a cortar esas ramas y decirlas, échenlas al fuego, porque nunca los conocí. Pero si tú estás obrando fruto de justicia y de paz, es porque eres salvo, es porque has creído verdaderamente a Cristo. Hermano, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, no en hombres. No en hombres, hermano. Yo no puedo confiar en un hombre que llega y trata de enseñarme algo que no está escrito. Yo solo debo de creer lo que la Biblia afirma. Y yo sé, hermano, esta nueva teología que se ha hecho desde hace 200 años nos ha engañado, nos ha trabado que hay pueblos y diferentes salvaciones. Y, hermano, esto es mentira. La Biblia solo habla de un plan de salvación. Y este plan siempre ha estado en Cristo. Siempre ha estado y siempre estará en Cristo. No hay otra manera de ser salvo, dice la Biblia, sino por Cristo. Y luego ya para terminar, vean lo que dice Gálatas capítulo 6, 16. Vea cómo le llama Dios a los salvos. Gálatas 6, 16 dice la Biblia. Y a todos, hablando en Cristo, bueno, vamos a leer el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. En Cristo dice, y todos los que anduvieron conforme a esta regla, los que anduvieren, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. Todos los que creemos en Cristo, hermanos, somos el Israel de Dios. Paz a todos los que anduvieren en esta regla. ¿Cuál regla? No en la circuncisión, no en la incircuncisión, no, sino en Cristo. Todos los que están en Cristo, dice, paz y misericordia sobre el Israel de Dios. Hermano, tú y yo somos Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios en Cristo Jesús. No es una jactancia, hermano, es una enseñanza que Dios nos ha dado. Dios nos ha enseñado que todos los que hemos creído en Él somos salvos, somos parte de su pueblo. Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya no eres extraño para Dios, ya eres su hijo amado, dice la Biblia. Somos hijos amados para Dios.
porque nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha limpiado con su sangre preciosa, y ahora nosotros vivimos en su pueblo precioso. Amén. Hermano, estas condiciones Dios las presenta a la iglesia. Yo por eso le digo, todos nosotros, hermano, nos debemos a Dios, no a hombres, no a hombres. Y no podemos creer más un argumento humano fuera de la Biblia que lo que la misma Biblia enseña, lo que la misma Biblia exime, lo que la misma Biblia nos corta o pone, lo que la Biblia diga. Esto es, hermano, esto es ser creyente de Jesucristo. Mira, todos los judíos que le negaron en su momento, que le crucificaron, ¿tú crees que ellos pensaban que estaban mal? O sea, ¿tú crees que ellos hacían una reflexión y decían, no, estoy mal, pero así vamos a darle? Claro que no, hermano, estaban ciegos, porque su orgullo era más grande que el amor de Cristo. Su orgullo sobrepasaba el entendimiento de Cristo. ¿A qué grado pasaba esto, hermano? Al grado que lo mataron. Y no, mira, hermano, si tú crees que se esperaron a que los romanos le mataran, hermano, si tú lees todas las veces que Dios se libró de que ellos lo apedrearan o que lo lanzaran a algún precipicio, son varias ocasiones que Cristo estaba declarándoles en su cara la palabra y los profetas. ¿Y sabes qué querían hacer ellos? Agarrarlo para matarlo. Esto de que la justicia y que no, que vamos a llevarlo, hermano, ya cuando ellos vieron que Dios se les escabullía, tuvieron que buscar, ir a llorarle ahí a los romanos para que lo mataran al Salvador. Pero, hermano, de verdad, considere estas palabras, póngase a leer todo lo que leímos, póngase a escudriñarlo, léalo en su Biblia, y a la luz de la Biblia considere sus pensamientos, porque el único, hermano, que nos puede guiar a su voluntad es Cristo por medio de su palabra. Tú dices, yo soy un fiel servidor de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo lo sé, hermano? Por medio de su palabra. No, hermano, yo soy un buen padre. ¿Cómo lo sé? Por medio de su palabra. Hermano, yo soy un buen hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Por medio de su palabra. Si no, ya regresamos al catolicismo y cada quien está levantando altares a su Dios. ¿Cómo es mi Dios? Mi Dios aguanta a los borrachos. Mi Dios aguanta los pecados. Mi Dios no se agüita que yo ande engañando a mi mujer o a mi hombre. Y muchos creen esto, de verdad. Un testimonio que una vez me impactó, ya para terminar con este. Una vez estaba yo en el centro predicando, hermano, y un señor estaba hablando conmigo, yo no sé, quizás era un 60, 70 años, y yo le estaba hablando del evangelio y me dijo, pues yo creo que me voy a ir al cielo, me dice. Le dije, ¿de veras? Le dije, ¿ya eres salvo? No, no sé qué es eso, pero yo ya cambié, dice. Yo ya, antes yo era un hombre muy malo, yo engañaba a mi mujer, pero pues ya no puedo engañarla, pues ya me tiene bien cachadito, ya me descubrió, pues ya cambié, o sea, yo ya no hago lo que antes hacía. Y luego yo le dije, vamos a hacer una gimnasia mental, vamos a pensar que Dios aparece ahorita y te dice, ¿sabes qué? Te vuelvo a dar tus 20 años, tómala, tienes 20 años. Yo le pregunté, ¿qué harías? Ah, no, pues otra vez, pues cómo no, hago una vida con otra vieja y se soltó. Y le dije, lo bueno es que vas a ir al cielo. Le digo, ya cambiaste. Le dije, no, tú no cambiaste, lo que pasa es que te descubrieron, lo que pasa es que te has hecho viejo, lo que pasa es que ya no puedes pecar. Eso no es cambiar, eso no es cambiar. Cambiar es un cambio de corazón, y si Dios te diera otra vez tus 20 años, tú servirías a tu Dios. Eso es un cambio verdadero. Eso es alguien transformado, que si Dios te da una oportunidad, tú vas a decir no al pecado, no a la maldad, no a tu vida pasada. Pero si Dios te diera otra vez tu vida, hermano, ¿qué harías? Yo creo que muchos dijeron, híjole, ¿qué no haría, no? Pensaría.
¿qué no haría? Hermano, considera si verdaderamente eres hijo de Dios, si Dios te ha transformado, si te has arrepentido, si ya saliste de Egipto o si sigues confiando en ellos. Nuestra confianza debe permanecer en Cristo. Dios te bendiga. Bueno, damos gracias a Dios que hemos terminado la reunión. Estaba acordando de un texto. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos terminando la reunión, hermanos. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Ya empieza a hacer calorcito. Yo estaba pensando en hacer unos planes, pero primeramente nos despedimos de las redes sociales. Damos gracias, denos like. Lo esperamos el próximo domingo, 10 de la mañana. Saludos y bendiciones.